Buenos días con todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de los consumidores, sus derechos y la relación con las empresas. La que le habla es la alumna Ordena María Jesús Ortega Escobar y mi docente es Silvia Valdivia del Risco. ¿A quién tutela el derecho de protección al consumidor? Para el derecho ordenador del mercado, los ejes de interés titulados son el sistema económico como acción, los consumidores y los empresarios. Y para el derecho de protección al consumidor tutela directamente a los consumidores e indirectamente el sistema económico como abstracción y a los empresarios. El derecho ordenador del mercado se divide en cuatro partes. La primera es libre competencia, la segunda es protección al consumidor, la tercera es competencia desleal y la cuarta es propiedad intelectual. Ahora les voy a hablar acerca de la protección del consumidor en el Perú, que tiene como normativa de base la Constitución Política. Según el artículo 59 nos habla acerca de que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Ahora, según el artículo 65, nos habla sobre que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, pero tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. El Código de Protección y Defensa del Consumidor. El consumidor es una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta como escenario final productos o servicios en beneficio propio o de su grupo familiar o social, en ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No es consumidor el que utiliza o disfruta un producto o servicio destinado a los fines de su actividad como proveedor. 2. Microempresario que evidencia situación de asimetría informativa, como el proveedor de productos o servicios que no formen parte del giro de su negocio. 3. Extensión de la tutela, que protege al consumidor expuesto o comprendido por una relación de consumo en etapa preliminar a esta. Ahora acerca de la protección al consumidor. Relación de consumo. Relación en la que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Aspectos relevantes. Interpretación pro consumidor. La protección se interpreta en el sentido más favorable del consumidor. 2. Principios en materia del consumidor. Soberanía del consumidor. Transparencia, corrección de asimetría, buena fe, protección mínima, protección asociativa y privacidad. 4. Políticas públicas en materia de protección al consumidor, a fin de proteger a los consumidores en contra de prácticas comerciales desleales y lograr su acceso a un mercado que funcione adecuadamente, en donde los consumidores y los proveedores puedan negociar equitativamente y de buena fe. 5. Protección específica del consumidor de las siguientes maneras: publicidad comercial, salud y seguridad, idoneidad de productos y servicios esperados y lo que efectivamente recibe e inocuidad de los alimentos. Ahora sobre los derechos de los consumidores. El primero es derecho a la protección eficaz respecto de productos y servicios que representen riesgos o peligro para la vida, salud e integridad física. Segundo es derecho a acceder a la información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión, realizar una decisión de consumo o efectuar un uso o consumo adecuado de productos o servicios. La tercera es derecho a la protección de sus intereses económicos y especialmente como cláusulas abusivas, métodos comerciales, coercitivos y análogos. Cuarto, derecho a trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados. Quinto, derecho a la reparación o reposición del producto, a la nueva ejecución del servicio y a la devolución de la cantidad pagada según las circunstancias. Sexto, derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta. Séptimo, derecho a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, celeres o ágiles con formalidades mínimas, costosos o gratuitos para la atención de sus reclamos o de sus denuncias. Octavo, derechos a ser escuchados individual o colectivamente a fin de defender sus intereses por medio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor. Noveno, derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios. Décimo, derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva en el marco de relaciones de consumo.
Onceavo, derecho al pago anticipado o prepago de los saldos de toda operación de crédito, total o parcialmente, con la siguiente reducción de intereses compensatorios y la liquidación de comisiones y gastos sin penalidades. Doceavo, esta relación de derechos es enunciativa, es nula la renuncia a estos derechos y nulo todo pacto en el contrato. Ahora, acerca de los procedimientos sancionadores de Indecopi. Responsabilidades y sanciones. Los consumidores tienen derecho a la recuperación o reparación del producto, a una nueva ejecución del servicio o a la devolución de la contraprestación pagada. Los consumidores tienen derecho a la reposición del producto o la devolución de la cantidad pagada en exceso en los siguientes casos: cuando considerados los límites de tolerancia permitidos del contenido neto sea inferior a lo indicado en el envase; cuando el consumidor advierta que un instrumento empleado ha sido utilizado en su perjuicio; como 1. El pago en exceso. Los pagos hechos en exceso del precio estipulados son recuperables por el consumidor. La acción para solicitar estos pagos prescribe a los 2 años. Número 2. Responsabilidades civiles. El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Número 3. Datos indemnizables. La indemnización comprende todas las consecuencias causadas por el defecto, incluido el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Número 4. Responsabilidades administrativas del proveedor. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad y calidad, el riesgo injustificado, la omisión o defecto de información o cualquier otra infracción a lo establecido en la Ley número 2957/1. Y por último, el procedimiento sancionador en materia de protección del consumidor. Los procedimientos sancionarios se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado, del que potencialmente pudiera haberse afectado, o de una asociación de consumidores en representación de sus asociados o apoderados, o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. Gracias.